Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 14 de septiembre del año 2022, miércoles 14 de septiembre. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Genesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchad ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré sobre algunas antes de dar paso a nuestros invitados con temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Maduro aceptó solicitud de Petro. Venezuela será garante en proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Claro, había que agregar esta nota del Espectador de Colombia que en este momento el régimen venezolano es juez y parte por la presencia de líderes de este grupo guerrillero en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. Nicolás Maduro aceptó la propuesta hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser garante en las eventuales negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Una vez más, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno por la Paz de toda Colombia. Para que ver cómo evolucionan los acontecimientos en España. Y lo saco a colación este tema porque vamos a debatir al respecto durante la mañana de hoy. En España no quieren lo que está ocurriendo en Venezuela. Esta es una declaración de Díaz Ayuso, alcaldesa de Madrid. No queremos esto en España, rechazando la propuesta, atención, de control de precios, como la que aplicó Chávez en nuestro país. Nosotros ya sabemos lo que ocurrió. Nosotros en la mañana de hoy vamos a hacer balance de las políticas económicas que nos llevaron a la debacle, lideradas, por cierto, por Nicolás Maduro, quien aspira a repetir en 2024. La segunda vicepresidenta del gobierno español, esto de tomo del Nacional, causa revuelo por su propuesta de una cesta de compra de precios regulados. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, condenó la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra del Trabajo y Economía Social de España, quien quiere aplicar un control de precios de los alimentos llevando a las empresas a limitar el margen de ganancia. Eso lo vivimos, lo hemos sufrido en Venezuela. La consecuencia inmediata, escasez. Y además inflación. Pero bueno, en España están evaluando seguir la receta venezolana. Por cierto, arribó a nuestro país el secretario general de la OPEP. Recientemente la organización decidió reducir 100.000 barriles diarios de producción. Esto lo agregamos a la nota de Telesur. Y bueno, yo no sé, Venezuela, ¿de dónde va a reducir más? Insistimos, de esto vamos a hablar la mañana de hoy, el telón de fondo de la crisis. Hacemos balance con dos invitados de lujo de las políticas económicas de Nicolás Maduro, quien llevó a nuestro país a la hiperinflación, también provocó la destrucción del 80%, se dice fácil, 80% del Producto Interior Bruto durante su administración y aspira a repetir en 2024. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, el profesor Daniel Cadenas, es economista. Una vez más nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Un gusto. Gracias por la invitación. Con mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Estamos tratando de hacer radiografía y balance de, bueno, las políticas económicas del régimen de Nicolás Maduro desde que llegó al poder, tomando en consideración lo que acaba de decir hace algunas horas, hablando de las elecciones en 2024, suponemos que va a intentar, bueno, perpetrarse en el poder, y nos ha llamado poderosamente la atención. Evidentemente, no vamos en este preciso instante a unos comicios competitivos
en nuestro país, pero de ser así, bueno, Nicolás Maduro sería el candidato de la hiperinflación, la caída del Producto Interior Bruto más grande que he visto en historia reciente de nuestro país, incluyendo la producción petrolera. Yo le pedí un comentario en general acerca de estos temas. Lo escuchamos, profesor. Sí, bueno, básicamente reafirmar la esencia de lo que tú has dicho, lo comparto plenamente. Digamos, estas elecciones no van a ser competitivas. Uno pudiera pensar que no es necesario, no le hace falta a Maduro pues ofrecer unos resultados de una gestión, porque eso, bueno, digamos, no importa o no interesa para cómo se va a efectuar ese proceso, ya digamos los resultados no dependen de ello, pero digamos que sí, yo sí pienso que para darle como un manto, revestirlo de un manto de lógica al resultado esperado, que está como que cantado, sí se esperaba, o sí en este último año y medio, 2 años, sí ha estado el gobierno y sus asesores mediáticos seguramente muy preocupados por transmitir la idea de una recuperación económica. O sea, hay una narrativa que ellos tienen que trata de justificar eh, digamos, las sanciones hacia el sector petrolero y hacia ciertos personeros del alto gobierno en Venezuela, pues como que esa es la causa de todo este desastre económico que ha ocurrido del 2013 para acá, porque recordemos que, bueno, Maduro ya va para 10 años eh, en el poder, ¿verdad? Digamos, esto sería una continuidad, una perpetuación de los mismos hacedores de política, básicamente, de los últimos 10 años. Y bueno, sí había como que una ruptura en la narrativa, decir, bueno, mira, ese desastre del 2013 al 2020 fue causado por varios temas, las sanciones, lo que llaman el bloqueo, las sanciones, digamos, hacia ciertos personeros del gobierno, el bloqueo de cuentas en el exterior, y bueno, la justificación que es como la guinda que le ha servido no solamente a Maduro, sino a todos los gobiernos del mundo para justificar su desastre, que bueno, fue la pandemia que le cayó como anillo al dedo a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, luego viene una ruptura de esa narrativa de decir, bueno, mira, ya en 2021 comienza la recuperación, pues, porque de alguna manera hay que revestir ese resultado que está cantado, porque no es una elección competitiva, con una cierta lógica, pues decir que, bueno, los resultados son compatibles con un gobierno que recuperó o está dando pasos para recuperar la economía. Esa narrativa se ha visto afectada últimamente de manera drástica o severa por bueno, los eventos que ya han pasado con el tipo de cambio, el hecho de que la inflación se volviese a disparar, etcétera. Pero bueno, yo sí creo que a pesar del desastre, pues el gobierno estaba muy interesado en vender esta narrativa de recuperación de forma desesperada para de alguna manera revestir de alguna lógica ante la comunidad internacional un resultado que está a todas luces cantado. Ahora, vamos a detenernos en algunos puntos en específico. Por ejemplo, usted mencionaba lo que ha ocurrido con esta supuesta recuperación o, digamos, índices positivos del Producto Interior Bruto. No sé, no recuerdo si usted utilizó esa expresión en este espacio. Lo cierto es que durante el periodo de Nicolás Maduro, Venezuela perdió prácticamente el 80% del PIB, y yo le pedía un comentario, y esto incluso antes de las sanciones, sobre este tema, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una recuperación de 20%, probablemente, bueno, el 20% sobre el 20% que quedaba luego de la debacle. Yo le pedía un comentario al respecto. Profesor, lo escuchamos. Sí, María Alejandra, para ponerlo en números, esa es la cifra, pero para tener una idea de cómo la torta económica se evaporó,
En 2013 el PIB de Venezuela, calculado cifras Banco Mundial, eran alrededor de 371 mil millones de dólares. Y aunque no hay cifras, porque recuerda que a pesar de la misteriosa laminita esa que anda circulando por ahí, que publicó el presidente del Banco Central, no tenemos el detalle de las cuentas nacionales. Los estimados que hay son que el PIB en 2022 debe estar alrededor de los 50 mil millones de dólares, o sea, de 371 mil millones de dólares en 2013 a 50 mil millones de dólares en 2022. Eso es una tragedia, un desastre, una catástrofe, y lo más grave de todo esto es que esto ocurrió sin necesidad de que hubiese aquí una guerra o un conflicto armado, sino que es producto de una política económica desastrosa, ¿no? Efectivamente, en ese sentido, pues la fulana recuperación económica, bueno, es cuesta arriba. Aún así, yo quisiera precisar, porque una de las maneras de justificar ese disparatado número que anda circulando por ahí, que dio el presidente del Banco Central, que dice que la economía creció o viene creciendo desde el tercer trimestre de 2021, es decir, creció a 2 dígitos. El tercer trimestre de 2021 creo que la cifra fue 14%, el cuarto trimestre de 2021 también creció a 2 dígitos, creo que la cifra fue alrededor de 15%, y luego lo pone a crecer en 2022, los 2 primeros trimestres, a cifras que están entre 17 y 18%. La última cifra que ponen, que ellos dicen que es preliminar, es un crecimiento del segundo trimestre de 18%. ¿Ok? Incluso se atrevieron a proyectar un crecimiento para final de año de 18%. Muy en línea, bueno, con estos pronósticos explotados que andan circulando por ahí de bancas de inversión foráneas en ese sentido. Yo quiero llamar la atención sobre eso porque a pesar de que no nos pueda parecer que el número, dada la pérdida de tamaño de la economía, no es tan espectacular, la realidad es que es un número que es totalmente atípico para la historia económica de Venezuela. Y quiero llamar la atención sobre eso porque la narrativa te dice, que anda diciendo todo el mundo por ahí, incluyendo a prestigiosos colegas economistas, es que eso no es tan espectacular porque venimos de caídas continuas y grandísimas del año 2013 hasta el año 2020 o 2021. ¿Ok? Pero es que es precisamente lo contrario. Cuando tú revisas la teoría económica sobre los colapsos, porque eso es lo que ha experimentado Venezuela, cuando una economía experimenta un colapso macroeconómico como el que ha experimentado Venezuela, y aparte de eso le sumas una hiperinflación, lo que sucede es que la economía queda dañada en su capacidad para crecer. ¿Okay? La capacidad de crecimiento de la economía queda severamente dañada o disminuida. Y lo que se nos está diciendo, lo que están diciendo los colegas economistas es lo contrario. No, ese número no suena tan mal porque venimos de un PIB muy bajo. Es lo contrario. Cuando las economías pasan por estos procesos tan destructivos, la economía queda severamente dañada en su capacidad para reaccionar a estímulos positivos. ¿Ok? Entonces yo quiero llamar la atención porque yo sí no me trago ese número. Y yo soy de los que está esperando que el Banco Central publique las cuentas nacionales completas para ver cuáles son las fuentes de ese fulano crecimiento. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la hiperinflación. No sé si en su momento usted imaginó que nuestro país iba a sortear un problema de esa naturaleza, pero ocurrió y durante la administración de Nicolás Maduro, quien pretende, en teoría, reelegirse, perpetuarse en el poder a partir del año 2024. De regreso yo le pediría un comentario, cómo llegamos allí y el impacto que esto tuvo para la economía y para el bolsillo de los venezolanos. Lo recordamos vívidamente. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, en Palabras Más, Palabras Menos. Nos acompaña el profesor Daniel Cadenas, economista, y estamos tratando de hacer balance, radiografía de, el periodo que Nicolás Maduro ha estado al frente del poder, tomando en consideración las últimas declaraciones que ha ofrecido, advirtiendo que habrá elecciones presidenciales en 2024 y suponemos que él pretende reelegirse o perpetuarse en el poder. Yo les hago una inquietud a nuestro invitado sobre el tema de la hiperinflación. Creo que Venezuela es el país que ha sufrido mayor periodo de hiperinflación, o uno de los que ha sufrido mayor periodo de hiperinflación en el mundo. Le pedí un comentario sobre el impacto que esto tuvo, no solo para la economía, para el bolsillo de los venezolanos, insisto, lo recordamos vívidamente. Profesor, ¿me escuchamos? Sí, María Alejandra, sin duda, Venezuela está entre las hiperinflaciones más severas, ¿verdad? Y más largas. Es la segunda más larga después de la de Nicaragua. Yo incluso llegué a pensar que los íbamos a superar, pero bueno, no, afortunadamente no, porque cuando la gente lo oye uno hablando de estas cosas, cree que uno es masoquista o sádico. Yo estoy en Venezuela. Y bueno, no quisiera pasar, como ningún ser humano en el mundo, pasar por un proceso tan destructivo y tan devastador para las finanzas personales, porque uno no hay manera de que no se vea afectado, como para la economía nacional, como un proceso de ese tipo. Efectivamente, ese fue un proceso que incluso sorprendió a los economistas, y te cuento una anécdota, ya que tú me preguntaste si en algún momento yo lo preveía. En el año 2015, yo era el encargado de publicar un pequeño boletín para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, y más precisamente para la Escuela de Economía, donde se trataban temas económicos de coyuntura. En aquella época yo pude entrevistar a varios economistas. Recuerdo que pude recoger la opinión como de 8 economistas prestigiosos, ¿verdad? Y para el boletín. Y de esos 8 economistas, solamente dos
estaban ganados a la idea, estoy hablando del año 2015, 2 años antes de que estallara el proceso hiperinflacionario, de que, y advertían que ese proceso estaban dadas todas las condiciones para que se detonara. Lo recuerdo claramente, eran el profesor Felipe Pérez y el profesor José Guerra, eran los únicos. De resto, todos los economistas en Venezuela estaban negados de plano a eso porque compraban la narrativa, y eso hay que tener cuidado con las narrativas que se venden, ¿no? De que nunca una economía petrolera, óyeme bien, nunca, jamás una economía petrolera había tenido un proceso de hiperinflación. ¿Por qué? Bueno, porque la narrativa es que con los ingresos petroleros tú puedes mantener un tipo de cambio sobrevaluado y con ese tipo de cambio sobrevaluado puedes hacer importaciones baratas y mantener controlado el precio de los bienes y servicios a lo interno de la economía y bueno, nunca vas a tener problemas de hiperinflación. Cuando estaba la causa subyacente, ¿por qué estalló el proceso hiperinflacionario? Porque el gobierno empezó, dada la caída y el colapso de la industria petrolera, que no es producto de las sanciones, sino que vino mucho antes de ella, como empezó a colapsar la producción petrolera por falta de inversiones, falta de mantenimiento, falta de capital humano, empezó a colapsar el ingreso y el gobierno echó mano de, bueno, la famosa maquinita, lo que se conoce en términos poco técnicos como la maquinita, es decir, el llamado financiamiento monetario del déficit. Es decir, el Banco Central produciendo dinero y acreditándolo en las cuentas del Estado, en las cuentas de la tesorería, dinero de la nada, no respaldado por activos de alta calidad, ¿verdad? Para poder usar ese dinero y alimentar el gasto público. Esa es la raíz de la hiperinflación. Y eso lo gestó la gestión del gobierno de Maduro. ¿Okay? Entonces, bueno, eso está claro, que fue un proceso destructivo y vuelvo a sacar otra vez el tema. No es lógico que Venezuela, después de haber atravesado un colapso macroeconómico y una hiperinflación, se ha sumado, y una hiperinflación, pueda desarrollar una tasa de crecimiento de 18%. Las hiperinflaciones son procesos sumamente destructivos para la economía de los países y dañan severamente la estructura de la economía y la capacidad que tenga una economía o esa economía que sufrió eso para reaccionar ante estímulos positivos, es decir, ante dolarizaciones, liberalizaciones, procesos de apertura o de permisividad, como los que aquí vimos, porque todas las leyes de control de precios y de tasa de interés y de toda cosa están todavía vigentes, lo que pasa es que se desaplicaron o el gobierno se hizo loco. Pero una economía, después de pasar por un proceso hiperinflacionario, queda tan severamente dañada que esos procesos de apertura y liberalización, todo eso entre comillas y con signos con asterisco, ¿verdad? No ejercen todos los efectos favorables que ejercerían en otro tipo de economías que no atravesaron por ese proceso. Por eso vuelvo y repito que esas tasas de crecimiento que están circulando por allí son increíbles e insólitas y fantásticas. Además, profesor, para controlar ese proceso, y lo hemos discutido con usted, otro especialista, se han tomado medidas draconianas que consisten en liquidar prácticamente el crédito de nuestro país, reducir los salarios al mínimo, a la mínima expresión. La época de Maduro es la época del salario mínimo de $2 mensuales. Esto no se lo cree nadie, pero eso pasó en Venezuela. Hoy, sin ir más lejos, solo se ha ajustado a $15. Es decir, 50 centavos diarios en nuestro país. Y yo le pedí un comentario acerca de este tema en específico, porque nos han dicho, bueno, da la impresión, a otros colegas, especialistas en el área económica, corresponsales extranjeros, da la impresión que en Venezuela se ha aplicado un ajuste al estilo del Fondo Monetario Internacional, pero evidentemente sin ningún tipo de alivio para la población. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Sí, mira, bueno, primero tengo que hacer la precisión de que ni siquiera en los programas de ajuste del fondo en los años 80 y 90, que fueron tan criticados en América Latina, ¿verdad? Ni siquiera en esas versiones ultra ortodoxas y draconianas del fondo se veían cosas como la que hemos visto aquí. En ningún programa de estabilización bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional
se recomienda una locura como eliminar el crédito, ¿verdad? Porque uno de los objetivos de un programa de estabilización y ajuste es crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido, y es más que obvio, eso ya es como que una verdad aceptada en la economía, que uno de los factores fundamentales para promover el crecimiento económico es tener crédito. O sea, una economía sin crédito en el siglo XXI no existe. Eso nos retrotrae a nosotros casi que a la Edad Media, porque, bueno, los bancos y el crédito, digamos, son un tema del Renacimiento. Entonces nosotros en Venezuela estamos como que en el pre-Renacimiento, casi que en la Edad Media, en cuanto a lo que es la estructura de la economía, porque no hay crédito. Eso ningún programa de estabilización o ajuste del Fondo Monetario lo recomendó. Lo que sí recomendaba el Fondo Monetario Internacional es que ese ajuste monetario que el gobierno lo ha querido trasladar a los privados y a los bancos, lo tenía que hacer o lo tiene que hacer es el Estado. Es decir, tiene que eliminar progresivamente hasta que llegue a cero eso que llamamos el financiamiento monetario del déficit fiscal. Por supuesto que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pasarlo de las monstruosas cantidades que hemos tenido a cero. Hay que hacerlo progresivamente, pero lo que se estipula es en un plazo de 2-3 años, reducir eso a cero, para eliminar el crecimiento del dinero, ¿verdad? Ese crecimiento de dinero artificial, que lo que hace es producir un gasto público ineficiente y crear inflación. Eso sí es lo que se recomienda. O sea, el control monetario o el ajuste monetario lo hace el gobierno. El que se tiene que amarrar los pantalones o ajustar el cinturón es el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno para no hacerlo o hacerlo a un ritmo mucho más lento que el sentido común indica y que el fondo recomendaría? Le trasladó el ajuste monetario a los privados, le trasladó el ajuste monetario a las bancas y a las empresas y a los hogares. Empresas y hogares que no tienen crédito, no hay crédito corporativo, no hay crédito al consumo, no hay crédito de vehículos, no hay crédito hipotecario. Y bueno, los bancos están en una situación de que ya no son bancos, lo que son unos cascarones vacíos, que están medio sobreviviendo, ¿verdad? Y el gobierno le trasladó ese ajuste a los privados, ¿verdad? Debiendo hacerlo el propio gobierno. Eso por el tema del crédito. Ahora, con respecto a lo otro que me pregunta, o que me observa, que es el tema de los salarios, mira, esa es mi gran preocupación de todo esto. Porque ya no es solo el sector público donde los salarios referenciales son testimoniales o prácticamente limosnas al ser trasladados a dólares. Porque bueno, en el sector público de alguna manera ese salario mínimo legal sí influye, ¿verdad? O en los profesionales que trabajan en la administración pública, como los profesores universitarios, los trabajadores del sector salud, etcétera, donde el salario es testimonial y casi que una limosna. Es que parece mentira, pero esta situación se ha extendido al sector privado. La precarización del salario en Venezuela es tal de que los privados están imitando mucha de la conducta del gobierno y están utilizando al salario como variable de ajuste. Las mediciones que se han hecho del salario real en Venezuela, que las ha hecho Conalítica y OBF, el Observatorio Venezolano de Finanzas, denotan caídas de entre 5 y 7% en el salario real en lo que va de año. ¿Okay? Pero no es posible que en una economía que se nos dice que crece 18%, los salarios reales caigan 7%. Porque ¿quién está recibiendo el aporte a la producción del PIB que hacen los trabajadores? Bueno, obviamente otros factores productivos están recibiendo esa remuneración, lo cual quiere decir que en Venezuela estamos en presencia de un holocausto distributivo que por supuesto está en el sector público, pero lamentablemente también en el sector privado. Profesor, nos quedan pocos minutos. Bueno, usted es profesor universitario, forma parte, digamos, de este sector que ha resultado afectado por estas políticas económicas. No le voy a preguntar si votaría usted por los responsables de esta debacle, pero es decir, en situaciones normales, todo lo que hemos hablado aquí sería motivo de discusión para que los ciudadanos tomaran una decisión informada a la hora de elegir a quienes van a asumir la política económica y quienes pueden en realidad reactivar
bueno, el aparato productivo en un país como el nuestro. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, esa es una muy buena observación, porque una de las cosas que se ve últimamente, incluso entre economistas, y yo siempre, bueno, yo no, aquí no tengo solidaridad con el gremio, sino que soy el principal crítico, es que, bueno, como aquí todo el mundo anda como en un modo de que nos rendimos todos, pues, nos entregamos, pues. Vamos a ver cómo sobrevivimos en esta cosa, vamos a, bueno, estos tipos no se van a ir nunca, vamos a adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, está la narrativa ahorita, la práctica de hacer análisis económico manteniendo constante al hacedor de política. En economía tenemos una práctica de análisis económico que se llama la cláusula ceteris paribus, que lo que quiere decir es que uno hace un análisis económico manteniendo una variable constante, es decir, no permitiendo que esa variable cambie, y entonces tú haces la narrativa. Los economistas en Venezuela últimamente estamos como que practicando la mayoría esa cláusula y estamos haciendo como si el hacedor de política no importara. Es decir, como si la reputación y credibilidad del hacedor de política, bueno, no importara, pues. Es decir, suponiendo que los mismos tipos que llevaron a la economía a este desastre son capaces de recuperarla y mágicamente tuvieron una inspiración divina, el Espíritu Santo entró en ellos y ahora están imbuidos de una buena intención y bueno, mira, ahora sí están pendientes de hacer política monetaria con sentido común, de controlar la inflación, de dejar que los privados hagan lo que tienen que hacer y se dediquen a sus actividades, etc. No funciona así. Es decir, ya es una verdad recibida dentro de la economía que el principal activo que tiene un hacedor de política monetaria, fiscal, es su credibilidad y su reputación. Es decir, un hacedor de política que ha demostrado ser un desastre, pues en la cabeza de los agentes económicos, tú, yo, todos los venezolanos, pues es un desastre. Y ahora, bueno, puede hacer como la pareja infiel que le jura a la pareja víctima que se arrepintió y ahora es, bueno, San Francisco de Asís o un monje budista, pero la realidad es que a ti nunca se te va a quitar de la cabeza que ese hacedor de política fue el que te causó la hiperinflación y el que te causó el colapso. Entonces, eso es un tema muy importante. Yo no creo que si hubiese unas elecciones competitivas, hubiese forma ni manera de que esa elección pudiese ser ganada por los actuales hacedores de política, porque el trauma causado por estos hacedores de política, pues es brutal. Nadie en su sano juicio, tomando una decisión informada, votaría por los mismos que lo llevaron a pasar lo que aquí vivimos en los años 16, 17, 18, 19, 20, una escasez brutal de todo, una hiperinflación brutal. Entonces, pensar que en una decisión informada alguien va a votar por eso, haciéndose el loco y olvidándose de todo lo que pasó, bueno, esa no existe. Profesor, 1.000.000 de gracias. Un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias. Daniel Cadena, economista, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tratando de hacer balance y radiografía de las políticas económicas de Nicolás Maduro, quien entendemos pretende perpetrarse en el poder a partir de 2024, tal como lo ha dicho, en estas elecciones que habría en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hoy haciendo balance, radiografía de las políticas económicas de Nicolás Maduro, quien, bueno, se prepara para unas eventuales elecciones presidenciales de 2024. Lo hemos comentado con nuestros invitados. Es la administración de la hiperinflación, un proceso que jamás imaginamos en nuestro país, y la caída del 80%, se dice fácil, 80% del Producto Interior Bruto en Venezuela. Enseguida damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el profesor, también economista, Carlos Ñáñez. Bienvenido. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de hacer balance, radiografía de las políticas públicas en materia económica de Nicolás Maduro, tomando en consideración lo que ha dicho en las últimas horas sobre elecciones presidenciales en nuestro país en el 2024, transmitiendo el mensaje que, bueno, va a intentar perpetrarse en el poder, y nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema que debatimos. Carlos Ñáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo, como siempre, profesor, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a la radioaudiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos conversamos con el también profesor Daniel Cadenas y decíamos que estamos hablando de la misma persona que ha sometido a nuestro país a un proceso hiperinflacionario, lo cual parecía imposible, y a la destrucción del 80% del Producto Interior Bruto durante los últimos años. Yo le pedí un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, el primer comentario es lo que yo hago en clases, que le digo a los estudiantes a veces, que el ego y la prepotencia es osada como vicio para el ejercicio del poder. Hay virtudes y hábitos modeladores y hay vicios en esos hábitos modeladores. Entonces, como una persona que es responsable de que un país como Venezuela, productor de petróleo, haya pasado por 47 meses de hiperinflación, que aún nos encontremos en una senda prehiperinflacionaria, porque el tema de Venezuela, la inflación de Venezuela sigue siendo la razón de ser de todos los problemas del día a día del venezolano de a pie. Nosotros tenemos una inflación que aún no ha publicado el Banco Central de Venezuela, que también está bajo la responsabilidad de Nicolás Maduro y que perdió su autonomía y su independencia, y no tenemos cifras oficiales, pero tenemos una extraoficial que ubica la inflación del mes de agosto en 17%.
17,13% intermensual. Eso es la inflación de un año de cualquier país de nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo el responsable de tal desaguisado, de la destrucción del 75% del Producto Interior Bruto, María Alejandra y la radioaudiencia, que cuando nos toca explicar alguna macroeconomía aplicada hay que explicarle a los estudiantes que no hay parangón de comparación para un país que no ha sufrido ninguna catástrofe natural ni se ha visto inmiscuido en un conflicto bélico que ponga en riesgo al Estado, se presente como candidato para las elecciones del 2024. Bueno, hay una cosa que se llama que las mayorías a veces están extraviadas. Yo no creo que el nivel de extravío de la sociedad venezolana sea tan elevado. Nicolás Maduro es un individuo que no goza de popularidad. La popularidad es bajísima, es de menos del 80%. En Venezuela, cada 10 hogares, 9 tienen problemas de alimentación. En Venezuela se necesitan 1.004 bolívares para poder accesar a la canasta básica y más de $400 para poder vivir. Nicolás Maduro es el responsable de la destrucción de la moneda como signo monetario. Nicolás Maduro es el responsable de la destrucción de los servicios públicos. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido el responsable de la contracción de la actividad petrolera. Hoy mismo el petróleo Merey se cotiza a 80 bolívares, a $80 el barril de petróleo, y Petróleos de Venezuela no tiene capacidad de producción petrolera más allá de los 700.000 barriles de petróleo. Entonces, pues hay una realidad estructural. Esta situación de calma cambiaria que tenemos, ¿a qué se debe? Bueno, a la inyección de más de 3.900 millones de dólares en reserva a las mesas de dinero, 110% más que el año pasado, para contener un tipo de cambio. Los funcionarios públicos en Venezuela no tenemos salario, no hay educación, no hay acceso a salud pública, no hay índices de desarrollo humano. Venezuela es el segundo país con mayor prevalencia de hambre del continente luego de Haití. Tenemos realidades no sudamericanas, sino africanas y subsaharianas. ¿Cuál es la oferta de Nicolás Maduro? Bueno, basado desde luego, María Alejandra, en la opacidad y en la no rendición de cuentas, todo lo que yo acabo de decir son cifras y datos extraoficiales. El propio Banco Central da cuenta del desastre económico de Nicolás Maduro al primer trimestre del 2019, puesto que los datos que anunciara el presidente del Banco Central de Venezuela, el ingeniero Calixto Ortega, sacados al azar de 4 trimestres de recuperación supuesta de la actividad económica, aún no aparecen, no residen en nuestro portal, en el portal web del Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿cuál es la oferta electoral de Nicolás Maduro? Habernos hecho miserables, habernos hecho pobres, habernos robado el destino, haber generado la mayor diáspora en el planeta, mayor que la de Ucrania, que es un país en guerra. Hay 6.5 millones de venezolanos pasándola muy mal en el exterior. Profesionales lavando platos, profesionales fregando pisos, profesionales trabajando en Uber, profesores universitarios acarreando maletas. Eso es el logro de Nicolás Maduro. Esa es la oferta electoral de Nicolás Maduro. O sea, hay 4 virtudes cardinales que es necesario recordarlas en esta entrevista: fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Ninguna de esas 4 virtudes adornan la oferta electoral de Nicolás Maduro. Todos son vicios sustituidos por esas virtudes para el ejercicio del poder. Escucho, María. Profesor, nos decía nuestro invitado anterior que seguramente una de las ofertas electorales que va a presentar el chavismo es la supuesta recuperación económica, tal y como lo anunció el presidente del Banco Central de Venezuela. De esto hemos discutido con usted, porque hay que tomar como punto de referencia la caída, la destrucción de casi el 80% del Producto Interior Bruto durante los últimos años. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Bueno, esa recuperación económica es un rebrote, un repunte, un salto comparado con la postración que teníamos en 2020 y en 2021. En 2022 hay un rebote del servicio y del comercio. 2 áreas, por cierto, muy golpeadas por el
agosto negro, así lo llamamos los economistas en Venezuela, la semana negra de agosto, del 22 de agosto al 26 de agosto, donde el Banco Central demostró que si no tenía sincronía entre la inyección de dinero en bolívares y la inyección de divisas, automáticamente se disparaba el tipo de cambio. Bueno, hoy tenemos un tipo de cambio en 8 bolívares por dólar superior a la cifra extraoficial que había establecido el Banco Central de Venezuela, y en Venezuela no hay tal recuperación, en Venezuela no se ha recuperado nada. Yo invito a la radioaudiencia que lea mis artículos del Carabobeño y del Nacional. El último es lo intitulé La ruptura de la gobernanza en materia económica. En Venezuela no hay gobernanza en materia económica, es decir, para que la radioaudiencia me entienda, no hay confianza entre lo que dice el gobierno y lo que termina haciendo el gobierno. Cuando el gobierno dice que hay estabilidad económica, automáticamente los venezolanos comienzan a cambiar los saldos en bolívares por dólares, porque no hay confianza en el signo monetario. Como un régimen que en su periodo, desde el 2013 hasta el 2022, ha hecho 2 reconversiones monetarias y le ha eliminado 11 ceros a la moneda, más los 3 ceros que le eliminó el anterior presidente de la misma tolda política, padre ideológico de Nicolás Maduro, 14 ceros a la moneda, me van a indicar que hay recuperación económica. En Venezuela lo que hay es una altísima desigualdad en la distribución de la renta y una recuperación en forma de la letra K. Un 1% de la población que está asociada con el gobierno o tiene cierto nivel de ingreso y ahorro en renta, en divisas bien habidos, se ve obligados a gastarlo en este país y mantiene el estándar de vida. Y el otro 90%, dentro de lo que están los funcionarios públicos, los maestros, los profesores universitarios, pues somos cada vez más pobres. El 15 de este mes inician las clases supuestamente en la universidad. ¿Cómo vamos a iniciar las clases en la universidad cuando un profesor titular con estudios de cuarto nivel a nivel doctoral percibe menos de $40? ¿En dónde está la oferta electoral? ¿En dónde está el bienestar? Cajas CLAP nos va a ofrecer más becas, más bonos de menos de $10. Eso es lo que ha ofrecido Nicolás Maduro. Aquí no hay sostenimiento, aquí no hay clase media sostenida, aquí no hay recuperación económica sostenible y creíble. El tema de la recuperación económica, María Alejandra y la radioaudiencia, es la sostenibilidad. Porque desde luego yo puedo tener 14 puntos de crecimiento con la actividad económica si me estoy comparando contra un Producto Interior Bruto que tiene una contracción de 75 puntos. Bueno, usted salió de terapia intensiva y está en terapia intermedia, está mejorcito, ya no tiene el respirador. Esa es la analogía que se podría hacer de este drama humanitario que vivimos los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Pero eso quisiera referirme a un punto que usted acaba de comentar, que tiene que ver con los salarios, porque forma parte de las medidas, decíamos con nuestro invitado anterior, draconianas que ha aplicado el régimen de Maduro para controlar el tipo de cambio, que consisten en estrangular, acabar con el crédito, usted me corregirá si me equivoco, profesor, y reducir los salarios a la mínima expresión. Recordar que durante la época de Nicolás Maduro el salario llegó a estar en $2 mensuales. Bueno, al regreso yo le pediría un comentario, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Bristol Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @RisonGroup. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Discasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Discasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el profesor Carlos Yáñez, economista, acerca de este balance que hacemos, radiografía a las políticas económicas de Nicolás Maduro, quien ha dicho recientemente que habrá elecciones presidenciales en 2024 y suponemos que él intentará repetir, perpetuarse en el poder. Sabemos que las condiciones ahora mismo no son competitivas, no son para unas elecciones libres, transparentes en nuestro país, pero no está de más hacer este balance en caso de que la gente tuviera oportunidad de tomar una decisión informada. Yo le dejaba una inquietud al profesor Carlos Yáñez que tiene que ver con los salarios, porque es una de las medidas que ha adoptado el régimen venezolano justamente para tratar de controlar el tipo de cambio. Yo le pedí un comentario sobre este punto específico y agrego la decisión de eliminar el crédito en nuestro país con el impacto que esto ha tenido. Profesor, lo escuchamos. Bueno, en Venezuela, como muy bien tú lo has dicho, se ha logrado cierta estabilidad y salir de la espiral de la inflación, estableciendo un default selectivo en salarios del sector público. Correcto. Nicolás Maduro ha decidido hipercontraer el gasto público, sencillamente repudiar. Eso en economía se llama repudiar una deuda legítimamente adquirida. El gobierno de Nicolás Maduro repudia la deuda con el personal a su cargo. Estamos hablando de 6 millones de trabajadores, de 6 millones de familias venezolanas que dependen de la administración pública. Aquí en Venezuela, antes del 30 de marzo se ganaba menos de $2. Luego del 30 de marzo se comenzó a ganar $30 mensuales, $1 diario. En la actualidad se ganan menos de $14. Y todo esto asociado a un instructivo, que es el instructivo emanado de la Oficina Nacional de Presupuesto, o la ONAPRE, que contrae el crédito. Volviendo a tu otra inquietud, que contrae los salarios, perdón. Volviendo a tu otra inquietud, Venezuela es un país sin acceso al crédito. Y si nos vamos al análisis de la política monetaria tiene objetivos instrumentales, objetivos intermedios, objetivos operativos y objetivos finales. En el objetivo instrumental está el nivel de encaje legal o de reservas y la tasa de transmisión de la política monetaria. Bueno, en Venezuela el nivel de encaje es de 73%. Eso significa que de cada 100 bolívares, 73 bolívares hay que inmovilizarlos en el Banco Central. El sistema bancario tiene una capacidad de intermediación de 13,9%. De cada 100 bolívares se prestan 13 bolívares. El sistema bancario venezolano es 10 veces más pequeño que el sistema bancario nicaragüense. Venezuela pasó a tener de 29 entidades a 26 entidades y se habla de una macrofusión en donde van a existir solamente 12 entidades bancarias prestando en la República. No hay crédito, y una economía sin crédito es una economía que está condenada a la miniaturización. Y es una economía que está condenada al estancamiento, porque aquí los empresarios, los comerciantes y los dueños de
negocios, prestadores de servicios, no tienen acceso al crédito y tienen que resolver sus problemas de financiamiento entre sus iguales, porque no hay crédito en la República. Y el poco crédito que se entrega es un crédito indizado al tipo de cambio que está sobrevalorado y que entonces le genera a la industria bancaria un problema de tracción en los ingresos. Es decir, el ingreso operativo de la banca es inferior al gasto operativo por prestar. Todo ello perfila pues una descoordinación entre el objetivo instrumental, que es el encaje legal, y el objetivo intermedio, porque la semana pasada se inyectaron 22% más de masa monetaria a la economía. Esta semana se retrotrajo a la contracción histórica más alta de todo el año, en función a que se inyectaron más de 11.000 millones de bolívares al sistema monetario, no para pagarle a los profesores universitarios y a los maestros, para pagar deudas y compromisos con proveedores frente a la caída de la oferta de divisas. Es decir, Venezuela no tiene política monetaria ni política fiscal. Frente a esto no hay una oferta electoral. Yo quiero que la radioaudiencia entienda que la oferta electoral de un candidato que está en el ejercicio del poder se basa en la rendición de su programa operativo anual o de gestión. ¿Cuál es el programa operativo anual de gestión que va a rendir Nicolás Maduro? Que del 2013 al 2022 la economía venezolana se hizo 75 veces más pequeña, que del 2013 al 2022 desapareció el sistema, la actividad de construcción, que cayó en 90%, que la actividad financiera cayó en la República en un 85%. Que el desempleo en la República y la informalidad ha llevado a la creación de un cuarto esquema cambiario que se llama el dólar buhonero, que es el dólar al cual venden los productos de primera necesidad los comerciantes o los informales que son expelidos del sistema laboral de prestación de servicios. Que Nicolás Maduro es el responsable de la destrucción salarial, que es responsable de la destrucción del trabajo como institución social, de la remuneración del trabajo. En Venezuela no hay condiciones decentes para el trabajo basadas en la OIT. La OIT vino, María Alejandra, y la radioaudiencia a Venezuela a hacer una visita y salieron escandalizados bajo las condiciones en las cuales trabajamos los venezolanos con convenciones colectivas que el propio gobierno desconoce. Entonces, ¿cuál es la oferta electoral en materia salarial? ¿Cuál es la oferta electoral en materia de educación? ¿Cuáles son las infraestructuras? ¿Cuáles son las universidades que aquí se han reparado? ¿Cuáles son los hospitales que aquí se han reparado? La vialidad que aquí se ha reparado, el suministro de servicios públicos. Los servicios públicos son un desastre en el país, ya ni siquiera en la ciudad capital. Estamos hablando de cortes que van de 6 a 12 horas y la gente tiene que procurarse el suministro de agua potable, de energía eléctrica, de conectividad y de transporte. El costo del transporte en la canasta de Valencia, que ya se mide la canasta de Petare, la canasta de Zulia y la canasta de Valencia, que es la tercera ciudad más importante de la República, dan cuenta de que el costo del transporte es muchísimo más costoso en la ciudad de Valencia que en el resto del mundo, y eso se debe a las pésimas condiciones que hay de prestación de servicio de movilidad urbana. Entonces, ¿basado en qué bienestar? Que es una asignatura que dicto yo en la universidad, se llama Microeconomía, 4 tópicos de bienestar. ¿Cuál equilibrio paretiano? Cuando yo me refiero a un equilibrio paretiano, me refiero a un equilibrio de coordinación que nos permita ser mejores o compararnos con un escenario progresivo. No tenemos progresividad, ni social, ni laboral, ni política, ni institucional. En tal sentido, no hay oferta electoral para el 2024, más allá que la continuidad y la continuación del hambre, de la diáspora, de la pérdida de institucionalidad, de la ruptura de la isonomía, de la falta absoluta de educación, del sesgo que hay entre los que tienen dólares y los que no tienen dólares, y de la desigualdad basada como un fantasma que el propio régimen chavista ha impuesto luego de que su tesis era establecer la igualdad. Y quiero terminar con una máxima de Milton Friedman. Toda sociedad que prime igualdad por libertad se queda sin ninguna de las dos. Se queda sin libertad y se queda sin igualdad. Y Venezuela lamentablemente ha apostado en reiteradas oportunidades a quedarse sin libertad y sin igualdad.
Profesor Carlos Ñáñez, gracias por atendernos, acompañarnos. Excelente, como siempre, su participación, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tratando de hacer balance y radiografía de las políticas públicas en materia económica de Nicolás Maduro, quien ha dicho recientemente que habrá elecciones presidenciales en 2024 y suponemos que él intentará perpetrarse en el poder, repetir en el poder. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Gracias. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.